En este video estudiaremos sobre las fracciones. Abordaremos los conceptos básicos y las operaciones que se pueden realizar con ellas. Recordemos que una fracción se representa por medio de una línea. El número que se escribe primero o el número que va arriba se llama numerador y el número que se escribe después o que va abajo se llama denominador. Recordemos que el denominador es el número que nos indica en cuántas partes dividimos el entero, mientras que el numerador nos indica cuántas partes estamos tomando. En la imagen podemos observar que el cuadrado está dividido en 9 cuadritos más pequeños y de ellos están pintados 2 de color azul, por eso esta parte representa 2/9 del total y 5 están pintados de color rojo, por lo tanto esa parte representa 5/9 del cuadrado grande. La fracción nos indica una división y por lo tanto en esta fracción 3/4 sería lo mismo que dividir 3 entre 4 y esta fracción 3/4 entonces se puede ver como el número 0.75, que es el resultado de hacer la división. Tenemos diferentes tipos de fracciones. Tenemos la fracción propia, que es cuando el numerador es más pequeño que el denominador, como los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos la fracción impropia, que es cuando el numerador es mayor o es igual que el denominador. Y tenemos las fracciones mixtas, que estas las formamos con un número entero y un número fraccionario. Con las fracciones podemos hacer distintas operaciones, de hecho podemos hacer las mismas operaciones que hacemos con los números enteros, podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, tenemos dos formas de sumar y restar. Esto depende de cómo sean los denominadores de las fracciones. Si los denominadores de las fracciones que estamos sumando o restando son iguales, entonces nuestro procedimiento es más fácil y directo, ya que el denominador se queda exactamente igual y lo único que debemos hacer es sumar los numeradores si estamos en una suma o restar los numeradores si estamos en una resta. Por lo tanto, sumar 5/9 más 2/9 nos da como resultado 7/9, mientras que restar 5/9 menos 2/9 nos da como resultado 3/9, que se puede de hecho simplificar como 1/3, ya que tendríamos que dividir tanto el numerador como el denominador entre 3. Por lo tanto, la fracción 3/9 es equivalente a la fracción 1/3 o bien el resultado de restar 5/9 menos 2/9 nos da 1/3. Para hacer la multiplicación de fracciones debemos hacerlo de forma lineal. Esto significa que vamos a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. En este caso no nos importa si los denominadores son iguales o distintos, el procedimiento se mantiene exactamente igual. Entonces, si debemos multiplicar 2/5 por 3/7, multiplicamos 2 por 3, nos da 6, 5 por 7 nos da 35 y por lo tanto el resultado es 6/35. Si nos piden multiplicar un número entero por una fracción, debemos recordar que el entero lo podemos convertir en fracción agregando un 1 en la parte de abajo. Por lo tanto, 3 enteros por 4/5 nos da como resultado 3 por 4 entre 1 por 5. Por lo tanto, esto es 12/5. Para dividir fracciones realizamos lo que recordamos como multiplicación cruzada o bien la conocida ley del sándwich. Para aplicar la multiplicación cruzada debemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, eso nos da el numerador del resultado y luego multiplicamos denominador de la primera por numerador de la segunda, nos da denominador del resultado. Para aplicar la ley del sándwich debemos multiplicar entre sí los extremos que nos darían como resultado el numerador y luego multiplicamos entre sí los números que quedan en medio y nos daría como resultado el denominador. Por lo tanto, 2/3 entre 5/4 nos da como resultado 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, 8/15. 5/9 entre 2/3 multiplicamos 5 por 3, 15
9 por 2, 18. Entonces es 15 18avos, que se puede simplificar como 5 sextos. Esta simplificación la obtuvimos al dividir entre 3, tanto el numerador como el denominador. Finalmente, para poder sumar o restar fracciones que tengan distinto denominador, tenemos que hacer un proceso un poquito más largo que el que hicimos anteriormente. Para poder hacer estas dos operaciones, primero debemos encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores y ese va a ser el nuevo denominador de nuestro resultado. Posteriormente debemos dividir ese nuevo denominador entre cada uno de los denominadores de las fracciones que se están operando y el resultado multiplicarse por el numerador. A continuación vamos a ver unos ejemplos y vamos a recordar también cómo calcular el mínimo común múltiplo. En el primer ejemplo tenemos la fracción 2/5 más 3/8. Recordemos que para poder calcular el mínimo común múltiplo debemos escribir ambos números, una línea vertical y empezar a calcular mitad, tercia, quinta, etcétera, hasta que los números que teníamos originalmente se conviertan en unos. Entonces aquí podemos calcular mitad, pero solo este número tiene. Este se quedaría igual. Podemos sacar otra vez mitad. Nuevamente solo este tiene mitad. Este se queda igual. Otra mitad. Con eso este ya se convertiría en 1. Y finalmente podemos sacar quinta para que el número que nos hace falta ya se convierta finalmente en 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar todos estos números que obtuvimos del lado derecho. En este caso, el mínimo común múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. Este 40 se divide entre 5. Eso nos da 8. Y ese 8 se multiplica por 2 y se escribe acá. Del mismo modo, el 40 se divide entre 8. Nos da como resultado 5. Eso se multiplica por 3 y el resultado se escribe aquí. Por lo tanto, las fracciones 2/5 y 3/8 se convierten respectivamente en 16/40 y 15/40, que al sumarse nos dan como resultado 31/40. Para la siguiente operación tenemos 4, tenemos 12, entonces sacamos mitad, la mitad de este es 2, la mitad es 6, sacamos otra vez mitad, la mitad es 1, la mitad es 3, sacamos tercia, la tercia es 1 y este se queda como 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 entre 4 es 3, por 5, 15. 12 entre 12 es 1, por 7 nos da 7. Y el mismo símbolo que teníamos acá, que era de resta, lo escribimos aquí. Por lo tanto, buscamos el resultado de 15 doceavos menos 7 doceavos, que sería 8 doceavos, que se puede simplificar como 4 sextos y nuevamente se puede simplificar como 2 tercios. Del mismo modo, hacemos esta triple operación. Escribimos los denominadores 4, 6 y 8. Dibujamos la línea vertical, sacamos mitad, la mitad de este es 2, aquí es 3, aquí es 4, otra vez mitad, aquí nos queda 1, este se queda como 3, la mitad es 2, mitad, este se convierte en 1, se queda como 3, se queda como 1 y finalmente sacamos tercia y con eso ya convertimos todos los números en 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Y hacemos el mismo procedimiento. 24 entre 4 nos da 6, por 5 es 30,
24 entre 6 es 4. 24 entre 6 es 4. Por 7 nos da 28. 24 entre 8 es 3. Por 1 nos da 3. Ponemos los mismos símbolos, aquí suma y luego resta. Por lo tanto, calculamos 30 24avos más 28 24avos menos 3 24avos y eso nos da como resultado 55 24avos.